Y siguiendo con la formación de compuestos, en esta tabla que está en el cuadernillo, que ustedes seguramente ya la habrán leído, y esta explicación es simplemente para acomodar ideas y cerrar cualquier duda que se les presentó a partir de la lectura, en esta tabla ustedes ven que las sustancias inorgánicas forman compuestos y que estos compuestos pueden ser de tres tipos: binarios, ternarios o cuaternarios. ¿Qué quiere decir cada una de estas palabras? Binario son compuestos que están formados por dos elementos. Por ejemplo, el agua es un compuesto binario, ¿sí? El agua está formada por hidrógeno y oxígeno, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, y forma un compuesto binario. Los compuestos ternarios están formados, como su nombre lo indica, ternario, por tres elementos. Y los compuestos cuaternarios son aquellos compuestos que tienen 4 elementos en su fórmula química. Entonces, vamos a explicar cada uno de los compuestos cómo se van a ir formando en función del concepto del número de oxidación. Ustedes saben que cuando tenemos un compuesto neutro, ¿sí?, la sumatoria de los números de oxidación por las atomicidades es igual a 0. Por ejemplo, si yo tengo el óxido de sodio, ¿sí?, el sodio, por pertenecer al grupo 1, siempre tiene un estado de oxidación de +1. Y el oxígeno, cuando forma este tipo de compuesto, tiene un estado de oxidación -2. Entonces, la sumatoria de los números de oxidación por las atomicidades del sodio más el número de oxidación por la atomicidad del oxígeno es igual a 0. Por lo tanto, si este número de oxidación es +1, voy a tener +1 por 2 menos 2 por 1, porque aquí es como si tuviese 1, esto es igual a 0. Este concepto es fundamental para que ustedes puedan entender cómo vamos a formar los compuestos. Por ejemplo, los compuestos binarios más comunes son los óxidos. Podemos tener compuestos binarios, son los óxidos, y podemos tener óxidos básicos y óxidos ácidos. Los óxidos básicos son aquellos que se forman entre un metal, la combinación de un metal con oxígeno. Y los óxidos ácidos es la combinación de un no metal con oxígeno. ¿Sí? Entonces, un óxido máximo básico común puede ser el óxido de potasio. El potasio es un elemento del grupo 1, por lo tanto va a tener número de oxidación +1. Si yo tengo el potasio que se combina con el oxígeno, si el potasio es número de oxidación +1 y el oxígeno siempre es -2, y sabiendo que la sumatoria de los números de oxidación por la atomicidad del potasio más el número de oxidación por la atomicidad del oxígeno tiene que ser igual a 0, si yo sé que el número de oxidación del potasio es +1, por la atomicidad, que no la conozco, más el número de oxidación del oxígeno, que es -2, por la atomicidad que no la conozco, es igual a 0, ¿qué atomicidades tienen que tener aquí el potasio y el oxígeno para que se cumpla esta ecuación? Para que se cumpla esta ecuación, el potasio tiene que ser 2 y el oxígeno tiene que ser 1, porque yo así tendría +1 por 2 es +2, -2 por 1 es -2, es igual a 0. Por lo tanto, las atomicidades serían 2 acá y un 1 aquí. ¿Sí? Y entonces puedo formar el óxido de potasio, que es potasio 2, oxígeno 0. Ahora bien, ¿cómo llamo a este óxido? Puedo llamarlo por dos nomenclaturas distintas. Una va a ser por la tradicional, que es óxido
de potasio. Y la otra es por atomicidad, donde voy contando, empezando desde la derecha hacia la izquierda, toda la cantidad de átomos que me voy encontrando en el camino. Y entonces sería, acá como tengo un 1, sería monóxido de dipotasio. Si por ejemplo quiero formar un óxido ácido, puedo combinar, puedo ver por ejemplo el cloro cuando se combina con el oxígeno. El cloro, recuerden que frente al oxígeno actuaba con el número de oxidación más 1, más 3, más 5 y más 7. ¿Sí? Entonces, si lo quiero probar con el número de oxidación más 1, siempre tengo que escribir el no metal y el oxígeno a la derecha. Si esto es más 1 y esto es menos 2, para que la sumatoria de los números de oxidación por las atomicidades sea igual a 0, ¿qué atomicidad tiene que tener el cloro y el oxígeno para que se cumpla esta condición? Si esto es más 1 por algo, menos 2 por algo, ¿qué valor tiene que tener esas atomicidades? Acá va a ser por 2 y acá 1. Por lo tanto, mi óxido va a tener la fórmula cloro 2, oxígeno 1. Este 1, recuerden que pueden obviarlo y generalmente se escribe así. ¿Cómo lo voy a llamar? Por la nomenclatura tradicional, como más 1 es el menor número de oxidación del cloro, lo voy a llamar óxido hipocloroso. Entonces tiene el prefijo hipo y la terminación oso porque es el menor de todos los números de oxidación con los que actúa el cloro. Bien, esta forma de escribir el óxido es lo que ustedes tienen que pensar, lo que pueden hacerlo en una hoja borrador o en una hoja aparte. Si yo les pregunto, escribe el óxido hipocloroso, lo que ustedes tienen que escribir es esto. Esto es lo que vale, esta fórmula. Esto es cómo llegan o cómo piensan o deducen para llegar a esto. Pero lo que vale y lo que tiene que figurar en la hoja del examen es esta fórmula. Vamos a ver qué pasa cuando el cloro actúa con el número de oxidación más 3. Entonces, nuevamente, escribo el no metal y el oxígeno. El número de oxidación del no metal, el número de oxidación del oxígeno. Y sé que la sumatoria del número de oxidación por la atomicidad del no metal más el número de oxidación por la atomicidad del oxígeno tiene que ser igual a 0. Si este tiene número de oxidación más 3 y esto es menos 2, ¿qué atomicidad tiene que tener acá el cloro y el oxígeno? Para que esto me dé 0, esto tiene que ser por 2 y esto tiene que ser por 3. Es decir, que la fórmula de mi óxido va a ser cloro 2, oxígeno 3. ¿Cómo lo voy a llamar? El número de oxidación más 3 para el cloro es uno de los menores, pero no el menor de todo. Entonces la nomenclatura tradicional va a ser óxido cloroso, y mantengo la terminación oso. Y por atomicidad voy contando la cantidad de átomos con los que me encuentro cuando voy de derecha hacia izquierda. Entonces tengo trióxido de dicloro. Y así sucesivamente voy haciéndolo con el cloro más 5 y el cloro más 7. Las fórmulas para estos óxidos va a ser con más 5, cloro 2, oxígeno 5, y va a ser la nomenclatura tradicional óxido clórico, porque es una de las mayores, y entonces ya cambio la terminación oso por ico, y la atomicidad
será pentóxido de dicloro. Y con el número de oxidación más 7, voy a tener cloro 2, oxígeno 7. Y la nomenclatura tradicional va a ser óxido perclórico. Y acá antepongo el prefijo per y la terminación ico porque es el mayor número de oxidación con el que actúa el cloro.